tardes, ¿me escuchan bien? Me da mucho gusto estar en esta semana de la Contaduría en honor de Pancho Pinto. Es un honor estar en esta celebración, alguien que aprecio mucho. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de gobierno corporativo y vamos a ver cómo estas prácticas de gobierno corporativo y unas prácticas que son de gobierno familiar se aplican a las empresas y que son muy importantes para ayudar tanto a preservar la unidad familiar como para ayudar que la empresa pueda crecer y trascender en el tiempo. Se ve una agenda un poco extensa, pero realmente son dos temas los que vamos a ver a más profundidad, que son ciertas prácticas de gobierno familiar, que el objetivo principal va a ser el preservar la unidad de la familia, aún con el crecimiento y la dinámica del negocio. Y por otro lado vamos a ver prácticas de gobierno corporativo que tendrán un enfoque mucho mayor hacia ver cómo se permite que la empresa crezca y persista en el tiempo. Las empresas son muy diferentes, no hay una receta en cuanto ni a gobierno familiar ni a gobierno corporativo. Cada empresa es diferente, la propiedad de la empresa es muy diferente. Va a haber empresas que haya un solo dueño, va a haber empresas en donde sean los hermanos que son dueños, va a haber empresas donde son varias familias las que forman la sociedad y tienen cada quien sus intereses o sus características familiares diferentes. Va a haber empresas en donde los hijos están trabajando en la empresa, donde hay hijos en edad a lo mejor de suceder al fundador de la empresa. Son diferentes situaciones que se tienen que enfocar de diferente forma, pero hay un elemento común en todas estas empresas, que es que requieren un apoyo profesional del contador público para poder aplicar estas prácticas que vamos a ver en esta hora que vamos a platicar y que van a ayudarle mucho a la empresa. Entonces el contador público se convierte prácticamente en un asesor de cabecera, un médico de cabecera del empresario, porque ve cuestiones financieras, ve cuestiones fiscales, pero también tiene que ver las cuestiones no solamente de estrategia, sino de cómo se va desarrollando la empresa en cuestiones familiares y de gobierno corporativo. En esta lámina podemos ver la complejidad que implica el poder asesorar a una empresa en cuestiones de gobierno corporativo y de gobierno familiar. Si vemos la intersección de estos tres círculos y nos vamos aquí a la parte del medio, ahí podemos ubicar en la parte de donde es familia, administración y propiedad, podemos ubicar al dueño de la empresa o a los dueños de la empresa, que son familia, son los dueños y además trabajan en la empresa, pero se relacionan en estos tres círculos con gente que puede estar dentro de la familia trabajando en la empresa, o puede ser gente que está en la familia que nada más es accionista, o puede ser mucha gente que ni siquiera ni es accionista ni es parte de la familia, pero que está trabajando en la empresa. Entonces hay una situación que pudiéramos inclusive mapear, pudiéramos poner nosotros, cualquier empresa que nosotros pensemos. De hecho, todas las empresas, o la mayoría de las empresas en México son familiares. Pudiéramos tratar de definir quiénes son los que están en la parte de intersección de familia, de propiedad y empleo en la empresa, quiénes son más familia, quiénes son accionistas, y eso nos permitiría comprender un poquito más la complejidad o cómo manejar la situación en la empresa. Imagínense en esta empresa donde pudiera haber a lo mejor dos familias que son dueños, los cabezas de familia son los dueños, tienen a lo mejor hijos de diferentes edades, tienen a lo mejor una familia política diferente, tienen hijos con aspiración a llegar a ser el sucesor. Cada una de las familias tiene hijos que a lo mejor no quieren ser el sucesor y el padre sí está esperando ser el sucesor. Entonces implica mucha complejidad todo esto.
y es una oportunidad para el contador público el poder asesorar y ayudar en este tipo de prácticas a la familia empresaria. Vamos a empezar con las prácticas de gobierno familiar. Siempre hemos oído más hablar del gobierno corporativo. El gobierno corporativo tiene más que ver con la empresa y cómo va a crecer la empresa. Pero el gobierno familiar es muy importante porque algún riesgo que se corre al ir avanzando en una empresa es que al entrar intereses económicos se pierda la unidad de la familia. Entonces hay ciertas prácticas que se han venido desarrollando que pueden ayudar mucho a que esa unidad de la familia se preserve y a la par pueda ir creciendo la empresa. Entonces, al hacer un balance entre ámbito familiar y el crecimiento de la empresa. Vamos a empezar con las prácticas. Una de las más comunes es la asamblea familiar. La asamblea familiar es una reunión donde todas las familias, ya sea gente de la familia que trabaja en la empresa, gente de la familia que no trabaja en la empresa, pero que a lo mejor aspira a trabajar en la empresa, los mismos que trabajan en la empresa, los dueños, todos se reúnen y platican sobre qué es la empresa, cuál es la visión de la empresa, hacia dónde se va, y sobre todo se manejan las expectativas respecto a la empresa y la relación con la familia. Por ejemplo, si hay alguien de la familia que quiere trabajar en la empresa, en esas reuniones se le va a decir cómo necesita trabajar, cómo necesita aspirar a llegar a la empresa. Esta asamblea familiar anualmente tiene toda una organización y lo que se platica en ella va a estar muy soportado por otra práctica que es la constitución familiar. La constitución familiar es la que va a establecer las reglas de convivencia de la familia y cómo van a interactuar con la empresa. Generalmente el principal interés que puede haber es cómo ingresar a trabajar en la empresa. También puede ser para los que ya están en la empresa las cuestiones de retiro, etc. Y lo que ayuda aquí es establecer y dejar muy clara la expectativa. Si tú vas a querer trabajar siendo a lo mejor hijo de uno de los dueños, o a lo mejor familia política o otro tipo de parentesco, se establece cuál va a ser los que sí están permitidos, cuál es lo que no está permitido, y se establece también el tipo de preparación que se requiere para poder participar en la empresa. Por ejemplo, vemos muchas compañías que ponen en su constitución familiar que antes de trabajar para la empresa se requiere que trabaje para otra empresa, de manera que sienta la persona que va a trabajar ahí cuál es la experiencia de trabajar en un negocio que no es de la familia. Y después, algo que también es una práctica común en las constituciones familiares es establecer que empiece a trabajar no en puestos altos, sino que empiece a trabajar por lo menos por algún tiempo en la operación más baja de la empresa, en la parte más importante de la empresa, ya sea la venta, la producción, etc. Entonces, este elemento, tanto la asamblea familiar no se toman ningún tipo de decisiones, que simplemente es convivir, que la familia pueda expresar sus ideas, que se le pueda decir qué se espera de la empresa, que la familia pueda expresar qué es lo que ella espera de la empresa y saber las reglas que hay para participar con la empresa. También entra la cuestión, ya una vez entrando a trabajar con la empresa, también saber qué tipo de reglas hay en cuanto a remuneración. O sea, no por ser parte de la familia, a lo mejor necesariamente va a tener un sueldo mayor al que debería de haber comparado con el sueldo en el mercado. Entonces, ese tipo de reglas se establecen en eso. Algo también que es de la parte más importante de la constitución familiar es el protocolo de resolución de conflictos. Puede haber conflictos relacionados con la empresa o no relacionados con la empresa, pero es muy bueno tener mecanismos alternativos para definir qué es lo que se va a hacer en esos casos. ¿Ustedes creen que haya conflictos entre familias o familias que están en la empresa? Pues sí. Entonces, creo que en la región inclusive
hay algunos que han sido muy conocidos. Por ejemplo, el primer mecanismo es la conciliación, que es simplemente facilitar la comunicación. Alguien que es le llaman amigable componedor, le dice: a ver, vente tú, que estás en conflicto con tu hermano, con tu tío, los reúnen, platican y ven que traten de ponerse de acuerdo. Esa es la primera instancia, que platiquen entre sí y se pongan de acuerdo. Si eso no funciona, se pasa a la parte de mediación, donde ya el mediador tiene un rol un poco más activo. Lo que hace es que prepara todo, analiza todo el tema, define alternativas, los pone de acuerdo y trata de llevarlos a que lleguen a tener un acuerdo y resolver el conflicto en el que están. Si eso no funcionara, todavía hay una siguiente instancia, que es la evaluación neutral temprana, que básicamente lo que hace es: bueno, vente ya con tu abogado antes de irte a pelear legalmente, y vamos a ver qué puntos tenemos de acuerdo y cuáles son los en donde no podemos avanzar, de manera que se trate de llegar a ciertos acuerdos y tratar de resolver el tema lo mejor posible, sin llegar a cuestiones un poco más dramáticas de juicios o ese tipo de cosas, que inclusive pueden llegar a medios y dañar la imagen de una empresa, ¿no? Y a la larga, lo más importante, que es la unidad familiar. Por otro lado, ya tenemos la parte de donde ya, como dueños, hay un consejo familiar en donde ya se toman decisiones. Ahí sí, como consejo, se reúnen los accionistas, ya sea varias familias o los miembros de la familia que son accionistas, y toman acuerdos de diferentes cosas que son importantes desde el punto de vista familiar, pero también desde el punto de vista económico y de crecimiento de la empresa. Entonces ese es el consejo familiar o patrimonial, que también se va a apoyar por, como la Asamblea de Familias se apoyaba por la Constitución Familiar. Aquí se va a apoyar por algo que se llama el acuerdo de los accionistas. El acuerdo de los accionistas se va a hablar como qué tantas veces se va a reunir este consejo familiar, qué es los temas que se van a tratar, para que no se distraiga de temas operativos o de otro tipo que no deberían de verse en ese foro. Y va a tratar, bueno, y aquí puede variar mucho, puede ser inclusive, ¿qué pasaría si no hubiera muchos accionistas, si fuera un solo dueño? ¿Ustedes creen que el consejo familiar tendría algún sentido? Pareciera que no, ¿no? O sea, soy el único dueño, ¿para qué voy a ver? O sea, ¿con quién me voy a reunir? ¿Con quién voy a hacer consejo? De todas formas, puede ser una práctica sana el tener a lo mejor un asesor con el que reunirse periódicamente y tocar temas familiares y ver cómo resolver esos temas familiares, que son sobre todo dos temas importantes. Uno es la sucesión y el otro es la institucionalización de la empresa. Entonces, a veces se nos hace que pudiera no tener mucho valor esto del consejo familiar, pero el consejo familiar, inclusive con un solo dueño, pudiera hacer sentido dependiendo de las circunstancias de la empresa. Entonces aquí, inclusive el consejo familiar tiene ciertos estatutos formales donde dice cuándo se va a reunir, si hay actas, los acuerdos, cómo se le va a dar seguimiento a esos acuerdos, de manera que realmente sea algo que está funcionando. Vemos muchas veces que a veces se constituye un consejo familiar, se reúnen una vez, 2 veces, pero después se pierde. O se tienen las reuniones sin una estructura, se ven temas que no son los adecuados para la reunión y se pierden. O se hacen acuerdos y no se les da seguimiento. Entonces, por eso esto es importante. Entonces, en el acuerdo de los accionistas va a haber muchas reglas. De hecho, el acuerdo de los accionistas yo creo que es el elemento más importante en lo que es el gobierno familiar, porque ahí ya queda muy claro todas las reglas que se han establecido, tanto para preservar la unidad familiar, inclusive la parte de la asamblea de accionistas,
hasta la parte de sucesión e institucionalización de la empresa. Entonces aquí se señala quiénes pueden ser o no accionistas. ¿Qué pasa si uno de los accionistas se casa? ¿Qué pasa con su esposa? Es que su esposa puede ser accionista. ¿Qué pasa si se divorcia después? ¿Cuáles son las implicaciones tanto para la familia como para el hermano, sobre todo para la empresa? Los convenios prenupciales, este tipo de cosas, el incremento de la participación. ¿Qué pasa si uno se quiere aumentar el capital de la empresa y uno de los familiares dice, pues yo no quiero aportar? Lo que va a pasar es que se va a diluir su propiedad en la empresa. ¿Cómo afecta eso? Si se permite, no se permite. ¿Qué pasa si muere alguien de la familia? ¿Qué va a pasar con la propiedad? ¿Quién tiene preferencia en cuanto a poder tener esa propiedad? Ese tipo de situaciones son las que se van a quedar muy claras en el acuerdo de los accionistas. Salida de los accionistas, evaluación de la empresa. ¿Qué pasa si no quiero vender la empresa? ¿Será bueno que evalúe la empresa? ¿Servirá de algo? ¿Qué piensan ustedes? Pues sí, le da una idea a la empresa de cómo va aumentando el valor en el negocio, y en un momento dado pues poder evaluar si es un buen momento o no para vender o para invitar a otros accionistas dentro de la empresa. También hay cuestiones de actividades filantrópicas. ¿Qué pasa si algún miembro de la familia está apoyando alguna actividad filantrópica? ¿Cómo se va a tratar esto? Inclusive cuestiones políticas, ¿cómo se va a manejar eso en el ámbito? Y también, igual que se veía en la parte de familiar, está la parte de solución de conflictos. Pues básicamente esto es lo que hay en el acuerdo de los accionistas. Ahora, otro elemento o práctica importante es la oficina de familia. La empresa va a tener ciertas cargas administrativas, ciertas cuestiones, tiene que llevar contabilidad, tiene que llevar la parte de impuestos de la empresa, pero los accionistas pueden tener no nada más esa empresa, sino otras empresas, otros intereses, etc. Y generalmente lo que se hace es, ya sea a través de una firma de contadores o un contador público independiente, o a través de un área en la empresa, tener una oficina de la familia que maneja pues desde las inversiones, los seguros, una cosa muy importante que es el plan de retiro. ¿Qué pasa cuando se va a retirar? O sea, si se estableció a lo mejor en el acuerdo de los accionistas que hay una edad de retiro, ¿qué va a pasar después? ¿De dónde va a salir el dinero para mantener el nivel de vida del empresario? Eso lo puede ir manejando la oficina de familia. La oficina de familia ve la cuestión de estrategia fiscal, la cuestión inclusive de los hijos, qué es lo que va a pasar para que los hijos, si van a estar en la empresa, no van a estar en la empresa, cuestiones de becas, cuestiones inclusive de los clubs y de otras cosas. La oficina de familia es algo que pueden financiar entre los accionistas de la empresa, que pueden también tener otros intereses en otras empresas y que les sirve y que requiere del apoyo de un contador público generalmente en este tipo de instancias. Bueno, y lo de la parte legal. O sea, la parte legal, desde que se constituye una empresa, pues tiene que haber una escritura y unos estatutos, que a lo mejor cuando inicia la empresa no son tan importantes, pero después se vuelven más importantes porque en la medida que se institucionaliza, quiere invitar a lo mejor a otros accionistas, salir a bolsa, pues se va volviendo más importante el tener mucho cuidado en cómo se manejan esos estatutos sociales de la empresa. Esos estatutos ya cuando la empresa es pública, ahí les puse referencia de dos, inclusive se publican y son del conocimiento de todos los accionistas. Igual la asamblea de accionistas inicialmente no va a tener tanta relevancia, pero una vez que la
la empresa involucra a accionistas que ya no son de la familia, las implicaciones legales van a ser mucho más importantes y hay que irlas considerando. Entonces aquí, desde la parte del gobierno familiar, tiene que tomarse en cuenta por el futuro desarrollo de la empresa. Igualmente la estructura corporativa, ya que la empresa se va a pensar en institucionalizarse, a lo mejor la estructura se constituyeron diferentes sociedades para diferentes cuestiones y se vuelve importante el cómo racionalizar esas sociedades, a lo mejor es unas, fusionar a otras, etc., de manera que hagan sentido con los planes de institucionalización que tiene la familia. Y aquí es donde va a empezar la parte de gobierno corporativo. ¿Qué pasa con la empresa si está creciendo muy rápidamente? Y a lo mejor el accionista dice, ¿sabes qué? Yo quiero mantener cierto nivel de vida, yo no quiero reinvertir tanto de mis utilidades y me sale muy caro el crédito bancario, ¿cómo puedo crecer? Entonces empieza ese tipo de preguntas en la mente del empresario o de los empresarios, y entonces empiezan a tener que considerar, por un lado puede ser que consideren, bueno, pues vendo la empresa, la otra es, no, yo no quiero perder el control de la empresa, pero necesito una fuente de financiamiento más barata, y entonces es cuando se empiezan a explorar las alternativas de entrar a cotizar en bolsa, y hay diferentes formas de entrar a bolsa. Entonces, ¿qué ventajas tiene el institucionalizar una empresa? Institucionalizar una empresa no quiere decir que a la fuerza se vaya a salir a bolsa, pero permite estar preparado para salir a bolsa. Tenemos empresas, por ejemplo, como Comex, que no salió a bolsa, se preparó, se institucionalizó, y pues, las últimas noticias es que se vendió a Sherwin Williams, claro que no se ha aprobado por la Comisión de Competencia esa venta, pero le permitió elevar el valor de la empresa y poder hacerla sujeto de una venta ya institucionalizada. Entonces, no necesariamente tiene que salir a bolsa o tiene que una empresa para institucionalizarse tiene que salir a bolsa, pero sí para salir a bolsa tiene que institucionalizarse. ¿Qué otras ventajas tiene el institucionalizar? Pues además de conseguir financiar el crecimiento de una forma más barata, pues permite lograr una sucesión más fácil, o inclusive incorporar a la empresa una administración profesional, atraer talento, lograr un mayor valor para la venta en su momento de la empresa y otras cosas. ¿Qué implicaciones tiene el pensar en institucionalizar la empresa pero salir a bolsa? Ya no nada más es la empresa familiar, ahí va a haber ciertos accionistas minoritarios que van a tener ciertos derechos y eso va a implicar una responsabilidad legal para la empresa mucho mayor. Entonces, tiene que pensarse muy bien las implicaciones, por ejemplo, de transparencia. Ya empezaron a ver el día de ayer y van a ver más en el transcurso de la semana. Tiene que hacer pública su información, los eventos relevantes, diferentes cuestiones, desde inclusive el prospecto para salir a cotizar en bolsa, en donde se ponen los factores de riesgo, se ponen las estrategias del negocio, información que antes no se compartía, se va a tener que compartir. Y por el otro lado, va a requerir todo un proceso para poder salir a bolsa. Ese proceso no va a llevar un mes, 2 meses, generalmente lleva de 1 año a 2 años, y no para salir con acciones, sino salir a lo mejor con certificados bursátiles o con deuda. Entonces, y también va a tener aunado ciertos costos de salida a bolsa. Entonces, la empresa tendría que estar preparada, tener el tiempo suficiente, un plan de institucionalización lo suficientemente preparado para cuando quiera salir a bolsa estar listo sin problemas. ¿Cuáles son las alternativas que tiene la empresa para salir a bolsa? La alternativa inicial que muchos toman, el 20% de las empresas,
es salir con deuda. Hay empresas que optan por fondos de inversión y no por salir a bolsa, a lo mejor por una intención posterior de cotizar. Pero de cualquier forma, para salir con una deuda con certificados bursátiles, va a necesitar hacer un prospecto, revelar información y tener un gobierno corporativo o ciertas prácticas de gobierno corporativo que vamos a ver en la siguiente parte de la plática. La otra opción es lo que es una sociedad anónima promotora de la inversión, que es una SAPI. Ahorita hay varias compañías en esto, por ejemplo está una constructora que se llama Vinte, está Docuformas. Son empresas que a lo mejor tienen deuda en bolsa, pero todavía no pueden emitir acciones, pero les permite ir madurando su gobierno corporativo. Ya revelan eventos relevantes, ya revelan su informe anual. En la parte de ahí se puede avanzar a lo que es una sociedad anónima promotora de la inversión bursátil, en donde ya pueden cotizar en bolsa y tienen 3 años para poder llegar a convertirse en una empresa totalmente bursátil, como lo es Bimbo, Bachoco o las que conocemos. Entonces, son diferentes opciones. El plan de institucionalización de la empresa tendría que ver la estrategia del negocio y aunarla a estas opciones para ver qué nivel de institucionalización tiene que ir llevando y con qué rapidez. Cuando ya llegue a ser una sociedad totalmente bursátil, pues ya tiene que poder emitir sus estados financieros muy rápido, porque va a tener que emitir información trimestral que va a tener que publicar. No puede ir con errores esa información. Sus planes, sus presupuestos, sus estrategias que va a tener que publicar y que va a generar expectativas entre la gente que compra esas acciones, no puede estar siendo irrealista. A lo mejor cuando es una empresa familiar se pueden poner metas muy altas y reales y no alcanzarlas, pero ya aún siendo una empresa que cotiza en bolsa, el no alcanzar esas metas, publicarlas, difundirlas, no alcanzarlas, pues va a tener un castigo para la empresa. Entonces, todas esas implicaciones tienen que ir cambiando la cultura del empresario familiar tradicional para convertirse en un empresario familiar institucionalizado. No quiere decir que va a perder el control de su empresa. Pierde el control de su empresa si no maneja bien las prácticas que vamos a ver a continuación de gobierno corporativo, en donde el negocio no vaya marchando bien y requiera meter más inversión externa de la que había pensado. ¿Dónde obtenemos esas prácticas de gobierno corporativo? Las prácticas de gobierno corporativo ya están en la ley del mercado de valores, están también en el código de mejores prácticas. Entonces, esas prácticas, las del mercado de valores, pues van a ser obligatorias dependiendo en qué estamos, si estamos en una certificado bursátil, si estamos en una SAPI bursátil, una compañía totalmente bursátil. Y las mejores prácticas de gobierno corporativo que emite el Consejo Nacional Empresarial, esas son opcionales. Pero ya ahí tenemos una fuente para saber estas prácticas que vamos a platicar ahorita. Si la empresa además quiere ir a mercados internacionales como es el norteamericano, pues va a haber prácticas de gobierno corporativo adicionales que, por ejemplo, están en la ley Sarbanes-Oxley, como es ahí se tiene que hacer una declaración sobre una evaluación de la efectividad del control interno, que también se publica. Bien, el principal cambio al aplicar las prácticas de gobierno corporativo es que la ley empieza a pedir, prácticas de gobierno corporativo empiezan a pedir una separación entre consejo de administración y dirección de la empresa. ¿Por qué creen que pedirá esto las prácticas de gobierno corporativo? ¿Qué pasa si yo soy el dueño de la empresa, he sido el administrador, soy el director de la empresa y estoy muy metido en la venta, en la compra y en el negocio? Proteger de riesgos que pueden estar amenazando.
Ya en una empresa que cotiza en bolsa, inclusive es conveniente separar el rol de presidente del consejo y el rol de director general, de manera que esto se dé de una manera natural y haya un rol de vigilancia por parte del consejo en que las estrategias, la visión estratégica y la administración de riesgos establecida o aprobada por el consejo está siendo bien ejecutada por la dirección de la empresa, ya sea el director general y los directores a su cargo. Entonces, ese es el principal cambio. Aquí ya tiene que haber una estructura y debe haber foros. El consejo de administración debe tener sus estatutos donde se diga con qué frecuencia se va a reunir, qué integrantes va a tener, y entra un elemento adicional muy importante, que son los consejeros independientes. En la familia puede haber consejeros independientes y la verdad no es tan usual. Generalmente, muchas veces la familia trata de ver, o los accionistas que forman la propiedad se reúnen y dejan de ver cuestiones afuera o aprovechar el consejo de gente externa. En la empresa que ya es pública o que ya quiere institucionalizarse, el consejo se nutre con cierto número de consejeros independientes, y aquí entra un concepto que no sé la traducción en español, no la he visto, que se llama fit and proper, que empieza desde los consejeros y va a ir hasta la dirección general y va a ir a todos los puestos de la organización, que quiere decir que la persona que ocupa un puesto tiene que tener los conocimientos, la experiencia que se requiere, o sea, que quede el puesto en cuanto a conocimiento y experiencia como para desempeñarlo bien. Y el proper, que quiere decir que no nada más necesita tener esos conocimientos y experiencias, sino que sus valores y su imagen, su reputación va alineada con los valores y la reputación que quiere tener la empresa. Esto va a ser muy importante porque dentro de la transparencia de la empresa va a tener que revelar quiénes son sus consejeros, cuál es su nivel de experiencia, y eso le va a dar tranquilidad a quien quiere invertir en la empresa de que hay consejeros que van a ayudar a establecer esa visión de largo plazo, que van a ayudar a administrar los riesgos, que se van a preocupar por los intereses de los accionistas con la capacidad y con ciertos valores que le van a dar tranquilidad. Entonces, esto es importante. Los consejeros independientes que cumplan. Si va a tener un consejero independiente en un comité de auditoría, pues que sepa de auditoría. Entonces, ¿qué pasa con el consejo? El consejo de administración va a tener ciertos comités. Hay comités que pide la ley. En el caso de la ley del mercado de valores, pide que haya un comité de auditoría, o un órgano intermedio de auditoría, y uno de prácticas societarias. En el Código de Mejores Prácticas se pide que haya un comité o un órgano intermedio de planeación y finanzas. Tiene mucho que ver con esto de ver a largo plazo. Y otro es el comité de compensaciones, que va a ver cómo se retribuye a la gente, sobre todo a los familiares que están dentro de la empresa, para que vaya conforme a cuestiones de mercado. Muy bien. Entonces, esta es parte de lo que se llama rendición de cuentas, es uno de los principios de gobierno corporativo, y la rendición de cuentas va a estar separada en la asamblea de accionistas, que va a tener mucho más relevancia, va a tener mucho más acceso, mucho más gente a la información de la empresa a través del reporte anual, los comunicados de eventos relevantes, el consejo de administración, los comités del consejo y la dirección general. Por otro lado, la dirección general también va a tener una herramienta adicional, que es, al tener que rendir cuentas, a lo mejor antes la empresa tenía políticas muy fragmentadas y tenían las autorizaciones de compra por acá, las autorizaciones de crédito en otra política, diferentes tipos de autorizaciones y de delegación de autoridad muy dispersas. Una herramienta que va a usar o que va a requerir la dirección general es la tabla de facultades
o la política de delegación de autoridad, en donde va a concentrar todas las políticas de autorización y va a establecer qué niveles de autorización tiene el consejo, qué niveles de autorización tiene la dirección y qué niveles tiene los diferentes niveles en la empresa. Esto le va a dar mucho más orden a la empresa y va a poder hacer que la rendición de cuentas sea mucho más efectiva. Bueno, aquí ya platicamos de esto, del fit and proper, de la tabla de facultades. El consejo de prestación también tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el plan de continuidad de operación, los lineamientos de control interno, el plan de sucesión del director general, igual que en el plan de institucionalización debe de venir cómo va a hacerse la sucesión de un familiar que a lo mejor es el mismo director. Aquí el consejo lo va a tomar ya como parte de la institucionalización, pero no solamente el director general, sino de todos los ejecutivos clave. Algo que no les comenté cuando se está viendo el tema de sucesión es que siempre hay que tener un plan B. A lo mejor hay un plan de sucesión en la empresa para que el fundador se retire y está basado en un hijo o en el yerno, pero ¿qué pasa si ese hijo pues, decide irse a trabajar a otro lado porque le conviene más, o simplemente no está interesado en participar en la empresa, o pone su negocio aparte y se dedica a él? Tiene que haber un plan B. Entonces, generalmente un plan de sucesión debe tener un plan inicial más un plan alternativo de sucesión, de manera que no quiera nadie, pero puede morir el sucesor, pues tener listo qué es lo que se va a hacer. Otros principios de gobierno corporativo son el principio de transparencia, que trata esta semana, y que van a ver muchas de las prácticas que básicamente tienen que ver con eso, el revelar al existir interesados diferentes en la organización, al hacerla pública, va a haber un interés en conocer esa información. El informe anual va a ir más robusto, va a llevar los factores de riesgo, va a llevar las cuestiones de estrategia, va a llegar la descripción de quiénes ocupan los lugares en el consejo, muchas cosas va a llevar de revelación. Inclusive se usan los medios electrónicos, se pone una página en internet de relaciones con inversionistas y ahí se puede obtener desde cómo está cotizando la acción hasta toda la información que requiera quien está como inversionista o interesado en invertir en la empresa. Otro principio es el de equidad, y ahí una de las prácticas en la parte de equidad, igual que transparencia, o sea, emitir un informe anual muy robusto. En la parte de equidad es tener una política que asegure que no se da un trato favoritario que favorezca a familiares, por ejemplo, de los accionistas. Por ejemplo, se le llama generalmente partes relacionadas, y que quiere decir que a lo mejor se hacen contratos como proveedor con un familiar, o hay algún otro tipo de prácticas que puedan hacer con empresas relacionadas de los mismos dueños para favorecerlos. Entonces debe haber una política muy clara sobre todas las transacciones con partes relacionadas, y debe haber también la revelación adecuada, la transparencia de las transacciones que se hacen con partes relacionadas. Por otro lado está la responsabilidad corporativa. Muchas veces cuando se habla de responsabilidad corporativa se tiende a pensar en responsabilidad social y cómo le ayuda a la comunidad a la empresa. Sí, esto es parte de la responsabilidad social, de la responsabilidad corporativa, pero mucho de la responsabilidad corporativa tiene que ver con la auditoría, tiene que ver con que haya una función de auditoría que responda a estar monitoreando los intereses de todos los accionistas, que haya un código de conducta que le diga a todos los que participan en la empresa, inclusive a los proveedores de la empresa, cuáles son los valores que debe de seguir la empresa y cuáles son las consecuencias, inclusive de no seguir esos valores,
que haya una línea de denuncia en donde si un proveedor o un empleado ve que se transgrede una de estas prácticas, de estas normas de conducta establecidas en el Código de Conducta, pueda comunicarse de manera anónima y decir, oye, está pasando esto, y que haya un comité que lo tome, que investigue esas prácticas y que vea que tengan consecuencias. Entonces, esta parte de responsabilidad corporativa pues va a ver que se cumplen las leyes, ver que se cumplen los valores, que existen los mecanismos tanto del Código de Conducta, donde se establece con claridad esas prácticas de conducta que deben seguirse, como también con los proveedores y otras partes, ¿no? Y también en la parte de responsabilidad social hay un estándar que es en el que finalmente se está utilizando por las empresas, que se llama el GRI. No sé si han oído hablar de él. Es el Global Reporting Initiative, que tiene que ver todas las cuestiones y las mide las cuestiones de responsabilidad social corporativa, y permite inclusive generar reportes. Hay contadores públicos que se dedican a hacer este tipo de reportes. Si ustedes entran a las páginas de las compañías, van a encontrarse generalmente un reporte de responsabilidad social, y muchas veces va a traer la calificación del grado de cumplimiento con el Global Reporting Initiative. Entonces, es un estándar. El contador público está muy bien facultado para aprender ese estándar, recibir la calificación, el entrenamiento para poder hacer este tipo de certificaciones. Muy bien. Algo adicional que trae el establecer la separación entre consejo y dirección general es que nos afecta mucho a los contadores, es la parte del control interno. El control interno tradicional pues tiene a lo mejor como un mal necesario un auditor interno, que no solamente se dedica a estar revisando el control interno, sino que de repente se meten en hacer políticas, de repente se meten en hacer algunas cuestiones de monitoreo de operaciones que le corresponderían realmente a la operación. Al institucionalizarse la empresa, eso ya no puede seguir. Ya al haber un comité de auditoría independiente que le reporta al consejo, que es parte del consejo, auditoría interna va a pasar a reportarle a este comité, y su función se va a enfocar mucho en el monitoreo del control, ver si el control está funcionando y reportar qué es lo que está pasando a ese comité de auditoría. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con los responsables del control interno? Los responsables del control interno pues va a ser el director general, con el director de compras, con el director de tecnología, con el director de ventas, toda esta gente. ¿Ustedes creen que el director de tecnología e información, el director de ventas, sean especialistas en control interno? Pues no. ¿Y ahora quién les ayuda? Ya el auditor interno ya no puede, porque tiene que permanecer con un poco más de independencia. Entonces, lo que han hecho muchas empresas, sobre todo las que cotizan en Estados Unidos, es establecer una función de contraloría o de control interno. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bimbo, tenemos el caso de Comex, que tienen estas funciones separadas del área de auditoría y que les reportan a la dirección general. Entonces, es otro ámbito donde el contador público empieza a actuar en este tipo de contralorías, que ayuda a documentar los procesos, identificar los riesgos, identificar los controles, mejorar los controles, ver que se automaticen algunos de estos controles para hacer el costo del control bajar. Entonces, este modelo de 3 líneas de defensa lo empezaron a manejar los bancos, pero ya se está manejando de manera mucho más extensa. Entonces, la primera línea de defensa son las unidades de operación, la segunda, esta función de contraloría que decimos que es la que está surgiendo, y tercero, el área de auditoría, que ya reporta en una función más de monitoreo al consejo. Y esto ha ayudado mucho porque al haber una función que está documentando riesgos y controles en los procesos, se han identificado
ciertos indicadores para monitorear el cumplimiento del control, y el monitoreo continuo del control es una práctica que se ha podido manejar mucho más. Es una de las prácticas que yo creo que los contadores públicos deberíamos de profundizar mucho, lo más que podamos, lo que es monitoreo continuo de control, porque puede ayudar mucho a nuestras empresas. Ya para terminar, comentarios finales. Ya platicamos de la parte de prácticas de gobierno familiar, en donde el objetivo principal es mantener la unidad de la familia, manejar las expectativas de la familia y sobre todo evitar que las cuestiones familiares vayan a distraer ya viéndolo desde el punto de vista de la empresa, que esas cuestiones familiares distraigan a la empresa de su crecimiento y de su permanencia. Y por el otro lado, lo que yo creo que es más importante es no por lo que es la empresa, que es un medio para lograr un fin, que es mejorar la cuestión familiar, se pueda inclusive perderse en el medio y dañar la cuestión de unidad familiar, la cuestión que probablemente es mucho más importante. Bien, está por esa parte. Ya que entra la familia a pensar en un crecimiento y a pensar en un plan de institucionalización, ese plan de institucionalización va a tener que contemplar ciertas cuestiones que son importantes. Uno es la alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Para qué quiero la empresa? O sea, ¿qué quiero hacer con ella? ¿Qué tanto crecimiento va a tener o puede tener? ¿Qué tanto voy a... ahí me ha tocado ver dueños de empresas que dicen, no, yo de aquí no hay sucesión, yo cuando me muera que venga el sucesor, pero yo no me voy a ir. Hay otros que dicen, no, yo ya lo que quiero es retirarme y ver quién es el que toma ahora el negocio. Yo ya llevo 20 años aquí, ahora que se preocupe el que sigue, ¿no? Hay diferente. Entonces la cuestión de alineación estratégica es muy importante, no va a ser igual en ninguna empresa. Entonces, primero tener muy claro eso. Después, un compromiso y patrocinio visible del fundador. El dueño tiene que decir, oye, si este es el plan, estos son los pasos, vamos a salir a bolsa, no sabes qué, nos vamos a institucionalizar, no vamos a salir a bolsa y nuestra idea es a lo mejor vender la empresa si es que llega alguien que nos la compre a lo que vale, porque además nuestra oficina de familia ya nos hizo una evaluación de empresa y ya sabemos más o menos cuánto es lo que valdría la empresa si alguien viene a comprarnos. Un plan de institucionalización claro, que esté muy claro estas cuestiones de quién es el sucesor, si se quiere salir con instrumentos de deuda o se quiere salir con acciones, en cuánto tiempo. Esa es la otra parte, una evaluación realista de tiempo y recursos requeridos. Si yo quiero salir a bolsa pero no quiero invertirle en lo que cuesta salir a bolsa, no va a pasar. O si quiero salir a bolsa en 3 meses y no me he institucionalizado, pues tampoco va a pasar. Entonces es algo muy importante. Otro es el compromiso de trabajo a todo nivel directivo. Va a implicar mucho esfuerzo al institucionalizar, va a requerir revisar el proceso de cierre contable para poder emitir información financiera que se publique a tiempo. No puede salir información fuera de tiempo o con errores. Ya no en etapa anual, sino en etapas trimestrales. Entonces va a haber ciertas cuestiones, la cuestión de qué vamos a hacer con la auditoría interna, cómo va a evolucionar, el monitoreo de control, un equipo de especialistas adecuados. Vamos a necesitar gente que haya vivido que las empresas en otras empresas hayan sido públicas. Entonces vamos a necesitar contadores, abogados, diferente tipo de gente, especialistas que vengan a ayudar en eso. Y por último, algo que es muy importante, la administración del cambio. O sea, la gente de la empresa tiene que saber que conforme vayamos o la empresa se vaya institucionalizando, las cosas a lo mejor van a ser con un mayor dinamismo, van a tener que participar más activamente en tomas de decisiones que antes no participaban, como puede ser en la parte de planeación estratégica, donde puede haber una reunión cada 5 años revisada anualmente o inclusive cada 4 meses,
de cómo se va en la estrategia, va a llevar una dinámica diferente en la empresa, y entonces los integrantes de la empresa tienen que estar pues conscientes de eso. Entonces básicamente esto es lo que les quería platicar. Quiero felicitar nuevamente a Nacho por tan merecido homenaje por esta semana.